Glorioso Dios, maravilloso Dios, bendito el Dios Santo, el Todopoderoso, bendito nuestro Padre. Gracias te damos, Padre amado, gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana, en este día. Agradecemos, Padre Santo, por la vida que nos has dado. Clamamos de tu Santo Espíritu, clamamos de tu divina presencia, Padre. Tenemos esa necesidad de ti, Padre Santo. Acudimos a ti, delante de ti, Padre Santo. Venimos reconociendo, Padre, que somos pecadores delante de ti, Padre Santo. Venimos reconociendo que estamos faltos delante de tu presencia, porque tú eres el Todopoderoso, el Soberano, el Dios omnipotente al cual acudimos y tenemos necesidad de nuestro Creador, tenemos necesidad de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana, Padre Santo. Nos ponemos ante tu presencia, ante tu poder, Padre. Enviamos la palabra que es tu palabra escrita, Padre amado. Nos unimos, Padre, de norte a sur y de oriente a occidente, creyendo en ti, creyendo en la palabra que está escrita, creyendo en tu poder, Padre Santo, que enviamos la palabra que eres tú el que la apresura y la pone en obra, Padre Santo. En esta mañana acudimos delante de ti, delante de tu presencia, reconociéndonos que somos hijos tuyos, que somos pecadores y que tenemos necesidad de ti, que tenemos necesidad de la vida, que tenemos esa necesidad de vida eterna, Padre Santo. Venimos delante de ti, Padre, con un corazón contrito, con un corazón humillado, delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Padre, como nuestro Creador, como el Padre de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Padre, nos ponemos delante de ti por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él vino a hacernos aptos en el amor, en ese amor del Padre, del Todopoderoso. Vino a ofrecer su vida para darnos vida eterna. Nos ponemos en tu presencia, Padre amado. Te damos gracias en esta mañana. En esta mañana yo vengo reconociendo al Dios Todopoderoso, reconociendo que Él es el único Dios verdadero, como escrito está dentro de la palabra, que es Dios el que establece el pacto con el hombre. Sabemos que en estos tiempos y de años atrás se ha venido infiltrando la doctrina con relación a eso de los pactos, y que pacte con Dios, y que pacte su casa con Dios, que pacte su carro, que pacte su cheque. Toda esa doctrina que es una doctrina de hombres, que es una doctrina que no está dentro de la palabra, porque cuando estamos mirando la palabra y vemos lo que está escrito, es Dios. Cuando Él pacta con el hombre, le da al hombre, no le da el hombre a Dios, porque ¿qué le podemos dar a Dios si de Dios es toda la creación? Todo lo que hay en ello, por Dios hecho fue, y a Dios le corresponde, como escrito está, que de Dios es el cielo y la tierra y todo lo que en ello habita. Entonces, en estos tiempos, y aunque sabemos que muchos los han sacado a la luz, como escrito está dentro de la palabra, que nada oculto hay del cielo a la tierra, que Dios no lo saque a la luz. Obviamente Dios usa a los hombres que le sirven con un corazón dispuesto, con un corazón para sacar a la luz las cosas que no están bien. La doctrina de hombres, lo que se ha venido ministrando y enseñando a mucha gente, y mucha gente por falta de conocimiento podemos caer en tales doctrinas, en tales errores, que le faltemos a Dios de lo que escrito está dentro de su palabra, porque como no conocemos la palabra, seguimos la corriente y pensamos que estamos dentro de una enseñanza que es verdadera, cuando no es así, cuando son cosas de hombres. Porque usted póngase a pensar en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de fundamento, la que dejó Jesucristo, ¿cuándo cobraban por un servicio? ¿Cuándo se dice en el libro de los Hechos que tenía que pactar el hombre con Dios, fuera con su casa? Entregaban sus propiedades para estar todos en un nivel. En un nivel todos entregaban sus bienes, lo que ellos tenían,
para que no hubiera unos que tenían más y otros menos. Era lo que se practicaba en aquel tiempo, pero no se dice dentro de la palabra que pactara con su casa, que le entregara su casa, que hiciera pacto. Y desde un principio se viene conociendo al Dios de pactos. Si vamos a las escrituras, en el libro del Génesis, cuando Dios habló con Eva y Adán, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Dios? Les entregó la tierra para que ellos la ministraran. Les ofreció la tierra a ellos. Pero también escrito está que todos faltamos a su pacto. Todo le vinimos faltando a su pacto hasta hoy día, como le vengo diciendo, muchos porque por falta de conocimiento nos dejamos arrastrar. Y si usted está dentro de una iglesia donde se practican tales cosas, hoy en este día le hago a saber que eso no va dentro del evangelio, ni que le cobren por casarlo, ni que le cobren por celebrar el cumpleaños de su hija, de su hijo. Eso no está en las escrituras. La palabra de Dios dice, de gracia recibiste, de gracias dar. Se puede agradecer, sí, y dar gracias a Dios por un cumpleaños, ¿por qué no? Por la vida. Se le agradece al Dios Todopoderoso por un matrimonio, pero en las escrituras no está que se cobraba por ello. Ahora bien, que dicen que lo hacen que porque los edificios, que estamos en deuda, y que ahí viene la otra opresión sobre el pueblo, y muchas veces pacta este cheque. Y no se diga cuando viene el tiempo de los taxes, empiezan que primicias, que diezmos, que pactos, que todo eso, cuando es a la vez para como dicen, ¿verdad? Vienen los lobos rapaces vestidos con piel de oveja y vienen para robar a la gente, porque en las escrituras no está que se cobraba por un matrimonio, no está que se cobraba por dar la palabra, por dar gracias a Dios. Sí habla de las ofrendas que Dios pondrá conforme, tú vas a dar conforme Dios ponga en el corazón, pero no habla que pactes como muchos han establecido, y muchos ya no se van, digamos, en cantidades tan elevadas. Muchos miran, aquí hay, digamos, un ejemplo, unos 400 miembros, entonces son buenos en la matemática, dicen vamos a pactar con $40 cada quien. Y luego lo hacen sentir a la persona como si tú no entras en ese pacto, ya quedaste mal delante de Dios. Pero esas son cosas de hombres, esas son enseñanzas de hombres, esos son doctrinas torcidas, son gente que ha transgiversado las escrituras a su propia conveniencia, torciendo las escrituras para la conveniencia de lo que ellos quieren. Entonces, tener mucho cuidado en dónde estamos metidos, porque Jesucristo no cobró. Cuando Él vino a traernos el reino del cielo a la tierra, los discípulos no cobraron por dar el servicio del evangelio, no cobraron. Si usted está donde le estén cobrando, analícese conforme a las escrituras. Puede hablar o silenciosamente puede buscar un lugar donde no se lleve a esas prácticas de tal manera. No se haga partícipe de esas prácticas, porque está dentro de la escritura. Si usted viene en el libro del Génesis, cuando Dios le entregó a Eva y Adán, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese bien cómo lo puso para que lo labrara y lo guardase, que Él entregó el huerto del Edén para que lo cuidara, para que lo... y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Y es aquí donde Dios le entregó al hombre, le entregó la tierra, le entregó la tierra, le entregó el huerto del Edén, le dio. Dios le dio al hombre.
no el hombre le dio a Dios. Sabemos que toda nuestra vida corresponde a Dios, todo nuestro ser corresponde a Dios, todo lo que tenemos es bendición de Dios, pero no de la manera en que muchos lo vienen practicando en este tiempo para chantajear al pueblo, para sacarle las finanzas, como le decía, algunas veces más en este tiempo que le digo que vienen, cuando saben que van a venir los taxes y que la gente está haciendo sus taxes, empiezan por allí y que tiene que hacer, dar la primicia al Señor, que tiene que haga un pacto y hacen servicios donde presionan a la gente a hacer esos tales pactos para ellos sacar su propio beneficio, como está diciendo aquí mi marido, es verdad, porque nos ha tocado ver tales cosas. Entonces ellos van usando el evangelio para buscar sus propios beneficios, pero no lo van usando de la manera correcta, como lo hizo la iglesia, como lo hicieron al principio los discípulos, la iglesia de fundamento. Por eso dentro de las prédicas yo le vengo diciendo, volvamos al origen de la iglesia, volvamos al principio, a lo que Jesucristo dejó fundado, que es la iglesia de Jesucristo. Sí, también yo sé que hay como una discusión acerca de la iglesia católica. Sabemos que sí es la iglesia universal, es de todo. Eso quiere decir católico, traducido es católico, o sea, nosotros evangélicos cristianos también somos católicos porque estamos practicando la palabra y el evangelio es universal, que quiere decir católico es para todo. Por eso no entre en esa disensión de rechazo de que yo no soy católico. Sí somos, porque universal quiere decir católico. Somos iglesia católica mientras nos estemos apegando a la verdad de Jesucristo. ¿Qué le hace que a usted lo rechacen? Porque eso es lo que va a pasar. Entre más se apegue a cumplir con lo que está escrito, le va a venir más el rechazo y lo van a desconocer, como yo ya se lo he hecho saber a través de las escrituras en otras prédicas. Lo desconocerán porque el mundo tampoco a Jesucristo lo conoció. Entonces también al que más trate de cumplir con la verdad del evangelio, ese es el que más van a rechazar, porque así lo van a desconocer, como a Jesucristo también lo desconocieron. Y si estamos en un lugar de esos donde se practican tales pactos y tales cosas de hombre, y si usted se sale, inmediatamente lo van a ver como que usted está mal, porque usted va a querer cumplir con la verdad escrita. No se cobra por ningún servicio, pero se va a cumplir también la palabra. Como ya la he leído también varias veces, donde dice que en los postreros tiempos vendrán los que comercializan con la fe de la gente, harán comercio de las escrituras, harán comercio con la fe de la gente, porque la gente piensa que estamos bien, ahí donde nos están cobrando, ahí no, pero otros dicen, no, nosotros no tenemos tales prácticas, tales servicios, pero se presiona a la gente también. Por otro lado, hay que pagar la renta, hay que pagar el edificio. Yo entiendo que hay personas que necesitan un lugar para congregarse, porque Dios no necesita un templo hecho por manos de hombre, pero sin embargo, hay templos hechos por hombres que llevan tantísimos años. ¿Desde cuándo están pagados? Y ya nada más es evaluar. Yo le digo por práctica propia, a mis hijos desde chiquitos yo les enseñaba también que ofrendaran. Entonces, normalmente, casi por tradición, uno trata de enseñar a sus hijos desde pequeños. Entonces usted evalúe. Usted, que se pagan biles, sí, es verdad, se pagan biles, pero usted evalúe un bill, si hay tantos servicios al día, oiga, no más de $1, ahí se paga y sobra. Sí, que digno de salario es el que trabaja para el reino de los cielos, también para él hay, también. Pero nosotros, ya por conciencia, tenemos que abrir nuestros ojos y ver dónde estamos ubicados, dónde estamos nosotros caminando, donde se están ejerciendo tales prácticas, que es que aquí el edificio estamos rentando viene
cada mes la opresión sobre el pueblo y viene la renta, y viene la renta. Mire, cuando Dios lo levanta a usted, Dios siempre lo va a respaldar. Lo va a respaldar, aunque sea de renta, a usted no le va a faltar nada. No le va a faltar. Si usted va caminando como Dios manda, en rectitud, porque Dios va delante de usted. Es Dios nuestro proveedor. Es Dios, pero si usted se fue a abrir un lugar nomás porque usted miró que abrieron, nomás porque usted miró aquel y usted conoce palabra, usted conoce el evangelio, pero Dios no le mandó, no va a tener el apoyo de Dios, no lo va a tener, no lleva el respaldo de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Va a empezar a presionar la gente, va a empezar a ponerse a vender, a hacer ventas, a sacar el dinero, va a tener al pueblo presionado. La hermana cocina esto, vendan aquí, vendan allá, porque se quiere sacar el dinero para pagar el edificio. Son cosas que se practican en estos tiempos y que no están dentro de la palabra. Esas son enseñanzas de hombre, cosas de hombre, tradiciones que se han venido arrastrando. Porque incluso usted sabe que hay lugares, que aquí ya compraron este lugar, allá están las hermanitas cocinando en vez de estar escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque le está generando, el pastor no se está ocupando, el que dirige, o sea, obispo, pastor, que sabemos que es la definición de obispo es pastor, sabemos, ¿verdad? Si no se está ocupando de que las hermanitas estén siendo alimentadas, a él le preocupa más que entre la finanza, teniéndolas cocinando, que para que vaya, digamos, la finanza directo a su bolsillo. No le importa el alma, no le importa que aprendan, que lleven el evangelio, que si estas hermanitas ya tienen aquí 2 años, 3 años y medio llevan, ya están listas para salir, ya están listas para llevar el evangelio hacia afuera, no tenerlo encerrado en 4 paredes o dentro de un negocio de ventas. Es no tener así las ovejas de Dios. Estas son cosas que se practican en estos tiempos y mucho chantaje. Que hagan pactos, que hagan pacto con Dios y usted pacte que usted va a entregar para este mes tanto. Ahí andan los hermanitos, las hermanitas, porque ya se comprometieron, porque ya tienen un compromiso y que ellos tienen que cumplir con ese pacto que se hizo. Cosas de hombres, cuando el hombre no pacta con Dios, es Dios el que pacta con el hombre según las escrituras. Si usted viene al libro de allí mismo en Génesis, venga al capítulo 9, versículo 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, o sea, entre Dios y vosotros, entre Dios y ustedes, me incluyo, porque somos vosotros, somos nosotros todos, entre Dios y ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Estableció, es cuando Dios le dio a Noé la señal del diluvio. Y mucha gente va a decir: ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Por qué se ha muerto tanta gente? Las tormentas es una cosa, las inundaciones es otra cosa. Son cosas diferentes a un diluvio. El diluvio cubrió con toda la tierra. Se acabó todo lo que había por la desobediencia, porque había fallado. Acuérdese que solamente 8 personas, que era la familia de Noé, fueron las que se salvaron de aquellos tiempos, porque el pueblo siempre ha faltado a los pactos de Dios, siempre ha venido faltando, no cumplimos con los pactos como Dios manda dentro de su palabra hasta hoy día. Hasta hoy día nos falta, como le vengo poniendo en claro. Si usted está donde le están cobrando o lo están presionando, esto no es cosa de Dios. Mire, a mí muchas veces me han sugerido y me han dicho que por qué yo no abro un lugar.
yo no voy a ir a abrir el lugar solamente porque me lo dicen las personas. Porque ellos dicen, yo estoy seguro, o sea, de alguna manera me están dando a saber que me apoyarían. Pero yo iría porque se me dijo aquí, porque se me dijo allá. Pero a mí Dios, en mi entendimiento, todavía no me hace saber tal cosa. Él no me ha hecho saber. Como le decía un día, yo lo que me miré a través de algunos sueños, algunas visiones, yo me miré caminando con el púlpito bajo mi brazo y la Biblia en mi mano. Yo así iba caminando, pero yo no me he mirado hasta ahorita establecida en un lugar. Entonces, si yo hago por complacer a la gente, voy a ir sin Dios. Y por eso dejemos que sea Dios el que nos dirige, que sea Dios a través de su Santo Espíritu el que nos guíe. Yo no le estoy diciendo que no abra lugar, no. Si Dios le está mandando, a Dios se le obedece. A Dios se le obedece, como dice la Escritura, ¿verdad? Porque el pueblo no cumplió con los pactos en un principio. Por eso vino el diluvio. Pero Dios en su misericordia también dejó el arco iris como una señal que no acabaría más el mundo con agua, la humanidad con agua. Diferencia hay entre un diluvio, inundaciones y fuertes tormentas y lluvias. Entonces, algunas veces en este tiempo ya podemos saber cómo viene una tormenta por la tecnología, y eso da tiempo a una preparación. Hay lugares donde no se puede, pero esto todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Fue después a través de Abraham que Dios siguió hablando del pacto de Dios con el hombre. Fue a través de Abraham, y así lo llevó a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. La misma promesa del pacto de la multiplicación de las multitudes la fue cargando tanto en Abraham como Isaac y Jacob. Él fue llevando el pacto a través de ellos, que le llaman el Padre de las Naciones, ¿verdad? Y es así como estamos conociendo lo que Dios hizo dentro de la palabra, y cómo Dios fue llevando el pacto a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese pacto perpetuo es un pacto, pero de Dios con el hombre, no del hombre hacia Dios, porque ¿qué le vamos a ofrecer si todo es de Él? Sí, nuestro esfuerzo por santidad, eso sí podemos hacer nosotros, esforzarnos para cumplir, hacer la voluntad de Dios. Venga, allí mismo está dentro del libro del Génesis, en el capítulo 15, versículo 18. He aquí, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí, aunque él habla en diferentes partes de la Biblia acerca de pactos, pero fíjese que aquí él hace un pacto y le iba a dar tierra, porque hay un pacto ahí. Viene también el pacto, ¿verdad?, sobre Isaac. Viene ese pacto que él vino cargando, y luego a través de Jacob. Ese pacto Dios lo vino cumpliendo. Dios no falta a su pacto. Nosotros sí faltamos con el cumplimiento de aquel pacto. ¿Se puede pactar entre humanos, uno entre otros? Sí, se puede pactar, se puede hacer un pacto, se llega a un acuerdo, a un negocio, pero es pacto entre humanos. Pero de Dios, cuando se trata de Dios, es Dios el que pacta con el hombre. Y no podemos inventar nuevos pactos, porque los pactos ya están escritos dentro de la palabra. Lo que es de Dios ya está escrito. Ya está escrito. No podemos inventarnos doctrina. No podemos inventar por propia conveniencia. Dios vino cargando ese pacto. Después lo
lo llevó a través de Moisés. Cuando dio las tablas, yo hace unos días le hablé acerca de los mandamientos de la ley. Ahí estaba dando Dios para que nosotros tuviéramos una instrucción cómo vivir, cómo llevar nuestra vida aquí en la tierra. Dios dio instrucción a Moisés y a todo su pueblo, y como su palabra es eterna, su palabra va de generación en generación. Así fue llevando Dios su pacto, y también a través del pueblo de Israel, también lo llevó el pueblo, renovó. Es cuando él reafirmó su pacto con el pueblo de Israel, recordando lo que había hablado desde un principio, lo que le había hablado, la promesa, lo que había hablado con Moisés, lo que había hablado con Abraham, con Isaac, con Jacob. Él vino a reafirmar el pacto con el pueblo de Dios. Y si usted viene al libro de Levítico 26, verso 8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vosotros y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Aquí es donde él afirma su pacto con el pueblo de Dios. Él nos defiende delante del enemigo, porque ya lo había hablado con Abraham, que iba a tener el pueblo enfrentamientos, pero él iba a ir delante de él. Él iba a protegerle, él le venía amparando. Siempre dio señales de que él estaba con ellos. Siempre había esa comunión de los hombres con su Dios, con su Creador, con el Hacedor del cielo y de la tierra, de todo lo que hay en el universo. Había esa comunión, por eso ellos sabían que Dios estaba con ellos, y Dios reafirmó su pacto cuando ya después de que había salido el pueblo de la esclavitud de Egipto, vino esa reafirmación. Y es Dios, como venimos mirando, el que hace el pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Que eso nos quede muy claro, para que nadie venga a chantajearle, a robarle de tal manera, para que usted no crea si alguien llega y le viene enseñando tal doctrina. Más bien háblele. Aquí le he venido dando las citas. Usted háblele, porque él no está él no está al tanto. A lo mejor él nomás se dejó guiar por una enseñanza, por una doctrina que escuchó, y miró que pues también a él le convenía, y se metió en tal práctica. Pero en ese amor, recordando de que Dios entregó a su Hijo para salvarnos, y Dios fue llevando el pacto a través de ellos, a través de su pueblo, y vino el tiempo en que Dios llevó ese pacto en David, porque acuérdese, cuando él había elegido a Samuel como rey, que Samuel faltó, pero Dios ya había preparado un rey, ya Dios tenía un rey. Mire, quizá algunas de las veces ha pasado en su propia casa, en su propia familia. Hay papás que sí tienen hijos favoritos, hay papás o mamás que a unos hijos reconocen y ponen en mejor lugar que a otros. Eso sabe suceder en algunas familias. Eso pasa. Y así pasó también en el tiempo de Samuel, de David. Cuando Dios mandó a Samuel para que ungiera a David, Isaí acercó a sus hijos. Pero Dios ya había hablado con Samuel. Mire, le dijo, ¿y qué pasaba si Saúl lo iba a mirar, que a dónde iba? Entonces Dios le dijo, dirás que vas a ofrecer sacrificio. Y así lo hizo, preparó un sacrificio, pero le dijo que no iban a comer hasta que fueran ungidos, porque a eso lo había enviado Dios, ¿verdad? Para que ungiera a David. Pero el papá
a veces quieren una posición para sus hijos, ¿sí? Pero si no es de Dios, ¿no?, esa posición no va a ser. Pero a veces es el papá, no es Dios el que dice: a este lo tengo elegido. Pero el papá lo quiere poner allí. El papá quiere a este hijo, esta posición para este hijo. Y así hizo Isaí. Él presentó todos los hijos, los que estaban ahí. Y tienes otro, porque primero dijo Samuel: este es, porque lo miró de buen parecer. Pero dice que Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Que Él hace que ellos fueran de muy buen parecer, pero no era el corazón que Dios buscaba para llevar cargando ese pacto, para llevar cargando esa promesa que había hecho desde un principio. Y le arrimaron, le acercaron sus hijos, pero en ellos no estaba David. Y le preguntó Samuel: ¿tienes algún otro hijo? Dice: por allá anda uno, allá. Él estaba ya en la majada. Él estaba cuidando chivas. Él estaba ya cuidando el rebaño, cuidando las ovejas. Allá estaba. Isaí de él no se acordó. Hasta que le preguntó si había más, porque Dios le decía que no era. No era el que iba a cargar el pacto. Dios no se equivoca. Y Samuel, que tenía esa comunión con Dios, supo entender. Él supo entender que no era los que estaban ahí donde se iba a ungir el rey, que Dios tenía preparado. Si usted viene al libro de Samuel, permítame. Dios va dirigiendo y llevando el pacto. Él lo lleva a través de ellos, a través de lo que Dios escogió, y nada lo va a hacer cambiar. Nada lo va a hacer cambiar, porque ya Dios lo tiene establecido. Dios estableció ese pacto para que fuera cargándose la promesa, para que fuera llevándose ese pacto en el que Dios ya había destinado, en el que Dios había establecido, y que lo iba a llevar así como había escogido a Abraham, Isaac y Jacob. Así escogió también a Moisés, escogió también a David, aunque un tiempo sabemos que esa promesa se vino cumpliendo con José, para sacar el templo antes de Moisés, para sacar el pueblo. Sabemos que también tuvo su parte de ese cumplimiento, pero venía dentro de la familia de Jacob. Y ahora también que viene cumpliéndose a través de David. Y viene el tiempo en que Dios lo habló también a través del profeta Isaías, que del tronco de Isaías, si usted viene a Isaías, perdón, ahorita voy para atrás, en Isaías, en el capítulo 11, venga al versículo 1 y más. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en él, en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Porque ya había hablado Dios, ya lo había anunciado a través del profeta Isaías, que iba a haber iba a brotar de la descendencia de Isaí, porque ahí venía David, primero a través de David,
pero esto venía del vástago, como dice la escritura, de Isaí. De ahí venía David, luego viene nuestro Señor Jesucristo. Es que es Él cumpliendo el pacto que había hecho desde un principio, cumpliendo el pacto con David y luego anunciando en el profeta Isaías que iba a seguir la promesa. ¿Por qué venía la promesa? ¿Por qué venía la promesa de que venía el pacto? Porque Jesucristo, después de Jesucristo ya no hubo otro pacto para salvación. El pacto venía llevándose para el cumplimiento, para la salvación del pueblo, para la salvación de nuestras almas, pero sabemos que en el Levítico, usted puede leer el libro y allí nos habla de toda una instrucción que se dio para que se rociara el pueblo por los pecados cometidos, pero eso no perdonaba el pecado para siempre, porque se tenían que rociar, me parece que una vez al año, no estoy tan segura, una vez al año tenían que pasar por esa ceremonia que hacían los levitas, los sacerdotes levitas, pero en Jesucristo venía a cumplirse la promesa de ese pacto que Dios había ofrecido desde un principio, que vino llevando a cabo. Ese pacto vino a cumplirse en Jesucristo nuestro Señor. Vino porque Él vino ya para hacer el pacto entre Dios y el hombre. Jesucristo, el único, el santo, el que ya no se necesitó más sangre, ya no se necesitó. Mire de lo que están hablando los pactos, de lo que están hablando los pactos de Dios con el hombre. ¿Verdad que no le están hablando de dinero? ¿Verdad que no le están hablando de promesas, de carros, de casas, de que haga usted, que ofrende sus cheques, que haga pacto con sus cheques, de los taxes, que haga pacto con un cheque que sabe que va a empezar su trabajo? Páctelo con Dios. Muchos hacen eso. Páctelo con Dios para que a usted le vaya bien en la vida. Miren los pactos que están dentro de las escrituras. Nada que ver con esas enseñanzas, nada que ver con esas doctrinas, y muchos no están haciendo pactos, pero están cobrando. Están cobrando por los servicios, están cobrando por cada ceremonia, por cada servicio que dan, están cobrando por llevarle la palabra, están cobrando por cada cosa que se les ocurre, pero que no está dentro de las escrituras, que no está dentro de la palabra. Si usted viene, vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 7, vamos al verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Su sacerdocio es para siempre. Ya no se necesitó más sacrificio, porque Él vino a renovar el pacto. El pacto que se había venido haciendo, todo se cumple en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está el cumplimiento, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que ya no hay necesidad de que el sacerdote ofrezca los sacrificios. Si hay un recordatorio en la Santa Cena del sacrificio de Jesucristo, está, digamos, la persona, digamos, en este caso, el líder,
el sacerdote, que el obispo, que viene a ser como el pastor, es el que está llevando la ceremonia, por decirlo así, que es el cumplimiento de la palabra de tener la Santa Cena, porque estamos recordando el pacto que vino a cumplir Jesucristo, el pacto que ya no fue necesario que se mataran más animales, porque Él vino a cumplir con ese pacto que venía a darnos salvación, un pacto que no tiene que ver con dinero, un pacto que su precio fue la sangre de Jesucristo. Esto es el pacto entre Dios y los hombres. Dio por nulo el pacto que había hecho con Abraham, Isaac, con Jacob, el pacto que había hecho con su pueblo, lo dio por nulo para que se manifestara a través de Jesucristo, trayéndolo limpio, sin pecado. En Él se preparó cuerpo, dice, me preparaste cuerpo, ¿sí? Porque así se renovaba el pacto y se hizo una sola vez y para siempre, y ya no más. Recordamos el sacrificio, recordamos lo que Jesucristo hizo y lo vemos y espiritualmente lo creemos en la Santa Cena, creemos que Él hizo ese sacrificio, que Él vino a hacer nulo el pacto de antes, para Él ofrecerse a sí mismo en renovando este pacto, el último pacto, el pacto entre Dios y los hombres, enviando a su Hijo Jesucristo para renovar ese pacto. Y ya no fue necesario hacer el pacto como era antes a través de sacrificios, porque Él vino a cumplir, Él vino cargando para que se cumpliera y se culminara todo en ello. Venga en el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero.
y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la tierra, parte llamada lugar santo estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, después de estas cosas de la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, esto estaba hablando del pacto antiguo, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez del año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Era una vez al año que ellos ofrecían el sacrificio, pero cuando viene Jesucristo, que es el nuevo pacto entre Dios y el hombre, ya no fueron necesario que se hicieran tales ceremonias, tales rituales. Y si viene usted, pase, usted lo puede leer todo, pero pase estamos en el capítulo 9, pase al verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí nos deja muy en claro que Jesucristo es el nuevo pacto. El pacto, como dice, cuando hay un nuevo pacto, el pasado está próximo a desaparecer, porque se renovó el pacto en Cristo Jesús. Pero usted fíjese en las partes que le hablé de los pactos, no se estaba hablando de que el hombre ofreciera. ¿Qué nos dio aquí? A su Hijo, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Este fue el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Ofrecer a su propio Hijo, mandarnos a su propio Hijo, este fue el nuevo pacto, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que los pecados se nos fueran perdonados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al conocer la verdad nos hace libres. Por eso nosotros decimos es que Él nos perdonó, y aunque muchos se burlen de usted, no se preocupe, porque mientras estemos creyendo lo que está escrito, que Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras transgresiones, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo fueron perdonados todos los pecados. No dice van a ser perdonados por ese pacto, por ese nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, de enviar a su Hijo para que se perdonara nuestros pecados. Nosotros lo creemos, estamos creyendo, no vamos a desechar este pacto, no vamos a desechar la promesa que está aquí escrita. Cuando alguien quiera venir a decirle lo contrario, no, tú vas a saber hasta que estés allá. Aquí dice, aquí está, Él vino a ofrecer su vida, Él vino en el nuevo pacto. Él es el pacto de salvación entre Dios y los hombres. Él es el pacto, Jesucristo, que nosotros necesitamos, que el pueblo de Dios necesita para salvación, para vida eterna. Creer en ese pacto que Dios hizo
y fue un pacto de sangre. Fue un pacto, ya no fue un pacto que fue una señal de arco iris, ya no fue eso, sino un pacto que fue con sangre, para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Estos son parte de los pactos que Dios habla dentro de su palabra, para que usted no se deje engañar, para que usted no se deje llevar por enseñanzas de hombres, por doctrinas de hombres, para que usted no crea esas enseñanzas. Cuando a usted le estén cobrando, no están llevando el evangelio como Dios nos manda dentro de la palabra. Si Dios le pone en el corazón darle una ofrenda, es de Dios, usted la puede dar, yo no le estoy diciendo que no lo dé. Es de Dios, sí, porque dice que Dios pone en el corazón, que demos conforme Dios nos haya puesto en el corazón, porque así está establecido dentro de la palabra, que ha habido cambios, que han hecho las cosas diferentes, pero si volvemos a querer llevar las cosas como la iglesia primitiva, tenemos que apegarnos y tenemos que soltar muchas cosas que hemos venido practicando, pero que no están dentro de la palabra. Este es el mensaje que yo le tengo hoy, que el Señor me ha puesto en mi corazón. Yo espero le sea de bendición, de ayuda para usted, para su familia, para sus hijos, y si no tiene hijos, para sus familiares cercanos, lejanos, para los familiares, para amistades que tenga alrededor de usted, porque hablar el evangelio es predicar. Si usted le empieza a hablar, le empieza a decir lo poco que usted conoce, usted ya está llevando el evangelio, se está haciendo partícipe, está predicando el evangelio de Dios, lo que está dentro de las escrituras. Y si en algo yo me equivoco, hábleme también y hágame saber. Yo siempre he estado abierta, perdón por ello. Entonces, así igual ahora, por las cosas que yo me haya equivocado, por ello yo le pido disculpas. Y le agradezco por su apoyo a todos los que van a escuchar este mensaje. Que Dios los llene de bendición, que Dios llene el corazón de bendición y que reconozcamos a Jesucristo como ese pacto nuevo entre Dios y en el hombre. Gracias, que Dios me le bendiga. Vamos a orar y poner todas nuestras necesidades delante de Dios. Padre Santo, poderoso eres tú, glorioso eres tú, Padre. Yo te pongo mi entendimiento delante de tu presencia, que yo te reconozca, Padre, que reconozca el evangelio puro, el evangelio verdadero, Padre Santo, que todo tu pueblo, toda tu iglesia alrededor de todas las naciones y de toda la tierra, reconozcamos lo que escrito está dentro del evangelio, que sepamos discernir qué es doctrina de hombres, qué es enseñanza de hombres, Padre, qué son los pactos de los hombres y qué son los pactos divinos, los pactos que vienen de Dios. Que te conozcamos a ti en todo tiempo, que te reconozcamos como el único Dios verdadero, Padre. Todo te pongo a toda tu iglesia, a toda la necesidad que tenemos, Padre Santo, desde esta casa, mis hijos, mi marido, Padre Santo, mis familiares y todas, Padre Santo, toda tu iglesia que viene escuchando y siguiéndote, Padre, a través de este evangelio. Pongo todas las necesidades delante de tu presencia, Padre Santo, que seas tú, Padre, el que apresure la palabra y la ponga por obra. En tus manos pongo todo tu pueblo, Padre, un cerebro, una inteligencia, Padre, que venga de ti, para reconocer tu evangelio, para reconocer tu verdad. Los ponemos delante de tu presencia. Bendito y alabado seas. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre amado. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Muchísimas gracias. Dios me le bendiga. Mi nombre es Sabina.